la representatividad del pueblo evangélico propiamente tal sea poca, sea muy poca, por no decir que nula. Hablando del pueblo evangélico propiamente tal, como una representatividad potente, no habría, o Sí, sería muy baja en es que relación claro, a eso. igual agregar a eso que ahí entran las posiciones políticas también, o sea, una cosa es que sea alguien cristiano, evangélico, protestante, versus que sea una persona que tenga su posición política, independiente de que no tenga un partido político. Entonces, en ese sentido, igual quita piso. Porque claro, si esta persona tiene un pensamiento político que no se cuadra con una iglesia, y por eso es que somos tantas iglesias protestantes en el mundo y en Chile, simplemente se desconoce, como pasó hace poco en la franja electoral, o sea, aparece un grupo que se llama cristianos, o sea, evangélicos por el rechazo, como también evangélicos por el apruebo, y simplemente el pueblo, como lo ha hecho siempre, tiene su independencia y se desmarca, así de simple. O sea, yo me desmarco porque no creo eso. Entonces es parte de decir cuál es el pueblo, la participación o el alcance que tiene el pueblo evangélico en general, que se disuelve o se vuelve insípido en medida de que nunca tenemos todos una misma visión desde el punto de vista del evangelio. Entonces, ahí pierde toda potencia o todo alcance. Porque claro, yo puedo decir, ¿saben qué, chiquillo? Yo, Arturo, me postulo. Voten por mí y todo. Pero claro, va a llegar una persona, no sé, pues, de otra denominación, va a decir, ¿sabes qué? Lo que tú piensas no se cuadra, entonces yo simplemente, o sea, tú eres evangélico, pero no representas al pueblo evangélico, tú eres un evangélico más y punto. Entonces ahí se disipa toda posibilidad de que haya un representante o dos representantes, porque técnicamente nadie lo acepta o no hay un consenso. Y es lo que se produjo ahora con lo mismo del plebiscito, por eso ponía el ejemplo en la franja. Yo me desmarqué al tiro y dije, oye, yo no me confundan con ese sujeto porque yo no lo conozco, no sé quién es, nunca lo había visto en mi vida. Lo mismo va a pasar con una persona que se postule con su postura política cristiana. Entonces, es más o menos eso, porque se disipa en ese ir y venir de las ideas que propongan. ¿Ya? ¿Qué lo había más preguntas? No, creo que ahí estamos listos con el... Sí, Sí, dale. un poco recalcar la Te pregunta escucho, que Gonzalo. habías hecho, habías tomado un poquito antes y creo que lo había preguntado la pastora Carola al principio, que es, ya, se redacta un nuevo texto constitucional. Si ese texto constitucional no se acepta, ¿se vuelve inmediatamente a la actual constitución o hay más posibilidades de redactar un texto? Ya porque en el fondo sería, ya le damos la posibilidad de tener un contrincante a esta constitución, pero si la gente no quiere al final que este contrincante se enfrente a esta otra constitución, no hay otra oportunidad de buscar una nueva constitución. Claro, mira, después le dejo el paso al Arturo para que complemente. Si se rechaza el nuevo texto constitucional que los convencionalistas propongan, va a seguir, quedamos con la constitución actual porque finalmente nunca dejó de tener vigencia la constitución actual. Recuerden que en este periodo en que se redacta la constitución, no nos quedamos sin constitución. Va a seguir rigiendo la constitución actual, no pierde validez a menos que la nueva constitución se apruebe. Ahora, en el caso de que el nuevo texto constitucional se rechace, este proceso, constituyente fracasa. Y lo que habría que hacer es iniciar otro proceso constituyente y para eso necesitaríamos que el Congreso nuevamente haga una alianza para iniciar de nuevo otro proceso. Ahora, no sé si el Arturo tendrá claro, quiero ser sincero de esto. No sé si al rechazarse el nuevo texto constitucional hay un plazo en que esto no se pueda volver a proponer. Eso lo desconozco, no lo tengo claro. Si el Arturo No hay, lo que sí es que habría que llegar a un acuerdo nuevo para sí, un nuevo proceso. no hay un límite porque no se somete a las leyes establecidas como leyes ordinarias. Por lo tanto, se puede volver a plantear técnicamente inmediatamente, pero políticamente no es viable, porque por algo se rechazó. Claro. No sé si me entienden. Pero, por ejemplo, en materia de ley Sí, común sí. o ley ordinaria, existen distintos procedimientos muy distintos a este. Por ejemplo, y es por eso que a usted a lo mejor le nace la duda de, hoy se puede modificar si se rechaza, se puede hacer una... En las leyes ordinarias y normales, en la formación de ley, que esto ya un poco más flojo, pero para que lo comprendan, a diferencia respecto de la Constitución, en las leyes ordinarias, en las comunes, en las que no dicen relación con la Constitución,
las dos cámaras generan filtros. Y cuando hay discrepancia entre ambas cámaras, se generan comisiones mixtas. Y esas comisiones mixtas se encargan de agarrar un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de allá, y crean y mutan un nuevo engendro, por decirlo así. Y es lo que ha pasado con muchas leyes. Y por eso se critica demasiado las leyes que pasan a comisión mixta. Y es lo que se intenta evitar en la nueva constitución. Porque claro, dicen, a ver, aquí hay algo que está mal cocinado, entonces todos metemos las manos, todos sacamos, ponemos, acordemos en el lobby, en lo que hacemos, cómo lo acordamos, cómo lo arreglamos, tú decís 5, yo digo 10, entonces 7, y quedó un monstruo de ley que no sirve porque pierde todo el sustento que de verdad debería tener una constitución. Y esto en base a los acuerdos políticos, económicos que hay detrás, que claramente se ven manifestados cuando empieza uno a leer las leyes. O sea, por ejemplo, hay veces que nos decían, ya lean esta ley, ¿qué entienden? Nada. Porque le quitan un artículo, le ponen otro, le sacan uno. Entonces, eso se evita con este proceso continuo. O sea, fracasa, fracasó. Se aprobó, punto. No hay nada más que decir. ¿Qué pasa con las leyes cuando pasan a comisión mixta? Porque los diputados dicen sí, senadores dicen no, entonces dice, bueno, entonces ¿qué hacemos? Comisión mixta. Llamamos a de aquí de senadores, llamamos diputados, conversémoslo, arreglémoslo, qué pasa, qué no pasa, y salen las leyes. Eso es lo que se evita con la producción de modificaciones post rechazo, ¿ya? Y por eso se debe llamar a otro proceso constituyente. Por eso en el plebiscito, en la franja, se plantea que es la oportunidad, porque después de esto, después de un rechazo, políticamente es inviable llevar a cabo otro proceso en corto plazo. O sea, estamos hablando de 10, 15 años más que tal vez se pueda volver a discutir. Porque una es un desgaste económico tremendo, un desgaste de recursos humanos tremendo también, y se presta para la chacota, en palabras sencillas. O sea, es como, ya, otra vez vamos a hacerlo, ya, no hay problema, otra vez lo discutimos. Entonces, es un tema estructural y de democracia que no se generen procesos muy continuamente. Entonces, tengan por seguro que si este proceso, este alcance fracasa, lo más probable es que la clase política no quiera llevar a cabo este proceso hasta varios años más. Así que eso ténganlo como concepto. Claramente me puedo equivocar, o sea, puede ser, pero es lo que comúnmente ocurre. En política uno nunca sabe en verdad. Exactamente, confirmo. Sí, pero claro, eso es. No sé si habrá algo más. Por lo menos no ha llegado ninguna otra pregunta. Pero bueno, eso queríamos. Acá llegó justo una. Oh, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Me la hicieron también en la tarde, en otra sesión. Eh, Primero parte con una broma y dice que con la nueva constitución nos convertiríamos en Noruega. Eso igual es incierto. Quiero aclarar algo respecto a eso. Están los dos extremos, que seríamos como el país europeo más genial de la vida, o que seríamos como Venezuela. Yo he sido categórico en lo que yo he dicho y lo he señalado desde hace harto tiempo atrás. Eso también es una incertidumbre. No podemos abanderarnos y decir va a pasar esto, va a pasar lo otro. Está dentro del terreno de la incertidumbre, ¿no? El que dice vamos a llegar a esto, por ejemplo, vamos a llegar a lo que es Venezuela, eh, no sé si decir la palabra miente, pero está diciendo algo que no es totalmente real, y el que dice que vamos a ser el mejor país como en Europa también está equivocado. Es un terreno de incertidumbre. Eso me sirvió la broma para decir eso que no le habíamos dicho. Habiendo una nueva constitución, ¿qué pasa con las leyes ordinarias vigentes? ¿Se rehacen? ¿Hay que homologarlas con la nueva constitución? Exactamente. Y es lo que yo igual he dicho. En el caso de una nueva constitución, hay que hacer un trabajo súper exquisito, jurídicamente hablando, para revisar el contenido de las leyes, porque necesariamente por el principio de supremacía constitucional que yo les comentaba al principio, tenemos que tener leyes conforme a los principios constitucionales y a las reglas constitucionales. Entonces, habría que hacer un análisis de empezar a revisar las leyes, cada una de ellas, a ver qué cumplen, qué no cumplen, si es necesario hacerlas de nuevo o solo modificarlas. Eso es un trabajo que habría que hacer para adecuar el ordenamiento interno a la nueva constitución. Complementando eso, Dale. bueno, la estructura que dejó el paso de la dictadura en Chile tiene resabios más allá de la Constitución. Hay decretos ley que siguen rigiendo. De hecho, el que rige la AFP es un decreto ley, ¿ya? El que rige la salud también es un decreto ley.
Entonces, esas cosas se mantuvieron y se van a seguir manteniendo en medida de que no se generen proyectos que modifiquen. Estructuralmente, si ustedes lo piensan, dicen, pero ¿qué cuesta cambiar una ley? El problema es que hay miles de leyes. Entonces, se van a ir cambiando en medida que se vayan generando discusiones en cuanto a la validez de esas leyes. Por ejemplo, no sé, el Código de Aguas, 100 años. Ya han pasado 2 constituciones desde ese Código de Aguas y aún no se modifica. Lo mismo pasa con el Código Orgánico de Tribunales, lo mismo pasa con el Código Civil. Entonces, ustedes dicen, ¿por qué no se modifica el Código Civil si tiene chorrocientos años? Entonces, el conflicto está en que cuando empiecen a producirse inconstitucionalidades, ¿quién aparece aquí? Mi compañero Tribunal Constitucional, y él dice, esto es inconstitucional, así que se va derogado. O aparece el Tribunal Constitucional, dice esto es inaplicable, una inaplicabilidad por inconstitucional, pero de este caso específico de Israel o de Belén o de Fabián, así que inconstitucional, se juntan 3 inconstitucionales, se deroga y cambia. Y así se va mutando la ley. Pero no es que, se cambió la Constitución, mañana se hacen todas las leyes nuevas. Eso es imposible, o sea, imposible. Eso no va a ocurrir jamás, nunca en ningún país del mundo, porque no se puede. Van a ir cambiando paulatinamente, mientras se vayan generando críticas. Como pasa con el derecho migratorio, como pasa con la AFP. Todos esos decretos ley que todavía siguen y que se dictaron por la Junta Militar de Gobierno, esa todavía siguen vigentes, van a ir cambiando con el tiempo cuando vayamos viendo que el lenguaje es erróneo, que no es actual, que han pasado 50 años y ya no se habla de eso. Y así va a ir pasando el tiempo. Entonces no es un cambio que se vaya a ver al otro día de la Constitución. Sí, es interesante eso, porque, claro, lo ideal es hacer ese trabajo exquisito, pero mientras no hayan problemas y mientras no nos demos cuenta de que hay un problema con una ley, por experiencia no vamos a preocuparnos de eso hasta que tengamos que solucionarlo. Entonces, claro, pero en lo ideal hay que adecuar. Escuché por ahí que el tema de la AFP no se va a poder cambiar porque está asociado a un tratado internacional. ¿Esto es cierto o nada que ver? No, yo lo revisé, después le voy a ver si Arturo puede complementar algo. Yo revisé lo que hay en materia de tratados internacionales respecto a las AFP y lo que dice lo que dice el tratado internacional respecto al sistema de pensiones es lo siguiente, es que tanto los extranjeros que vienen a Chile como los chilenos que van al extranjero van a tener acceso al sistema de AFP que hay en el país en donde están. Me explico. Si llega, y que es muy normal en nuestro país, algún hombre, mujer de peruano, boliviano, venezolano, cualquier país que no sea Chile, él al ingresar a Chile por aplicación del Tratado Internacional en materia de AFP, él va a poder optar a que tenga un sistema de AFP acá en Chile, el mismo que tenemos nosotros. Si yo voy a vivir a otro país, me voy a Argentina, por ejemplo, por tratado internacional, si que Argentina, y hemos, junto con Argentina, Chile, ha pactado el tratado internacional, yo voy a poder ir a Argentina y afiliarme a su sistema de pensiones. Pero eso es lo que dice el tratado internacional, pero el tratado internacional en ningún caso regula el sistema de AFP, eso como decía el Arturo, del decreto 3500, y que es modificable. Es modificable, pero no tiene nada que ver con el tratado internacional. Se ha dicho eso, pero yo lo revisé y llegué a esa conclusión. ¿Vamos a hablar de la AFP? Ya, no. Voy a traer un cafecito. No. Cuando yo estaba postulando a mi licenciatura, hice un trabajo de investigación sobre el decreto ley 3500. Y es interesante porque no lo alcancé a terminar. Lo dejé, o sea, lo terminé, pero no lo quise presentar porque en realidad es muy complejo poder dilucidar cuál es el trasfondo del decreto ley 3500. Pero para que les quede una idea en cuanto a qué relación tienen con la Constitución, es efectivamente que el decreto ley 3500 nace en base a un proyecto de capitalización de dineros de las personas que tiene por objeto transmitirse a todo el mundo. De hecho, la AFP que creó José Piñera, que este señor que las creó, que el hermano de Sebastián Piñera, se exportó a países del primer mundo que aún las utilizan. ¿Cuál es el problema? Que en Chile no se actualizó. Entonces es un sistema que en sí funciona, pero en países donde los sueldos son más altos, donde la capitalización no es el 10% de lo que ingresa, sino que el 35%, el 40%. Entonces se exportó y este señor la ha ido modificando en distintos países, pero en Chile no. ¿Cuál es el problema en la relación con la Constitución? Que al final de cuentas se entrega un derecho social
a un privado. Esa es la discusión y ahí es donde entra la Constitución. Entonces la Constitución te asegura el derecho a no sé, a un sueldo después de que tú seas un viejito y no puedas trabajar, o lo que en realidad te asegura la Constitución es que alguien te pueda juntar esa plata y te las devuelva. ¿Cuál es el derecho que tengo? ¿Que me den esa plata o que yo tengo el derecho a escoger a alguien o la obligación, mejor dicho, de escoger a alguien que me junte la plata? Esa es la gran discusión que existe con la Constitución. Entonces, ustedes dirán, no, es que la Constitución no puede tocar eso. Técnicamente, tocarlo sería restringir el derecho de propiedad y el derecho en cuanto a el alcance que tiene un privado respecto de hacer negocio con lo que se le dé la gana. La Constitución establece en el artículo, no se lo voy a chemear porque no me acuerdo, la libertad de las personas de hacer dinero de lo que se les dé la gana, sea educación, sea FP, sea un sándwich, sea completo, esa es la libertad que tiene. O sea, yo puedo hacer plata de lo que se me dé la gana. El problema está y genera choques y las discusiones entre pugnas, entre partidos y personas, cuando chocan con derechos sociales. Cuando chocan con el derecho social, oye, yo quiero salud, ya, vaya al privado, vaya al público. Entonces, ya, claro, yo quiero ir al privado, pago, voy al público, pago también. Entonces dice, ya, pero la Constitución, ¿qué tiene que ver ahí? Porque claro, porque si la Constitución niega ese derecho a que exista un derecho que los privados puedan introducir sus manos o lucrar de eso, el Estado tendría que hacerse cargo. Y ahí entra el gasto del Estado, entra las personas que van a encargarse de eso, como sucede con Codelco, como sucedió en algún momento con otras empresas del Estado que fracasaron. Y ahí empieza la pugna entre, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa allá? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la Constitución? Ese es el problema. Y la Constitución puede decir en su redacción, ¿sabe qué? El privado se ve limitado a actuar dentro de lo que quiera, menos en temas de derechos sociales. Y si lo hace, tiene que basar en este requisito. Eso puede pasar. Eso es totalmente loable y ha ocurrido en otros países. No quiere decir que en Chile va a pasar. Pero esa es la pugna que existe entre la AFP y la salud y lo que va a pasar a futuro. En el proyecto que yo establecí, el decreto ley 3500, se plantea cómo la solución en algún momento fue subir el porcentaje, que no se quedaran 10, que paulatinamente fuera 12, 15, 20, 30. Pero ¿cuál era el problema? Que no subían los sueldos. Entonces, como no sube el sueldo, si a mí me descuentan el 35% de 370 lucas, me quedo sin sueldo, sin comida, sin agua, sin luz, sin nada. Entonces, ¿qué iba a pasar? La gente se iba a molestar, iba a haber un disgusto. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Y aparecen los proyectos, bcn.cl si quieren verlo. Dijeron, ¿saben qué? Dejemos eso, a ver cómo se da la cosa, y si es que avanza, subimos. Si no, entonces nos quedamos ahí. En palabras sencillas. ¿Y qué pasó? Nos quedamos ahí. Entonces, el 10% no te alcanza para cuando terminen a los 65 o 60 años, depende si eres hombre o mujer. Entonces, el conflicto está en cuánto hay que ahorrar. Y el conflicto del cuánto hay que ahorrar se reduce a cuánto gano. Si mi sueldo son 10 millones de pesos y me descuentan el 30% para mí, o sea, técnicamente si estoy acostumbrado a llevar una vida de lujos, obviamente me va a afectar, pero me va a alcanzar para agua, luz, comida, gas y tal vez para unas vacaciones. ¿Ya? Pero no es el caso aquí. Entonces, por eso se quedó en 10%. Y la crítica ahí se abandera políticamente y todos pueden tener sus apreciaciones, pero eso es lo que ocurrió. Nunca subió el 10% desde el momento que se instauró el decreto de ley 3500 y generó las pugnas entre por qué jubilo con tan poco dinero. ¿Ya? Porque claramente no les van a inventar más dinero. O sea, lo que menos quieren es hacerle más dinero, entonces se queda su 10% nomás. Y que las bancas pierdan o ganen, ese ya es un tema económico que no manejo, pero que sí tiene relación con un derecho social. Entonces, si es un derecho social, todos dicen, si es un derecho social, entonces ¿quién tiene que hacerse cargo? El Estado. El Estado dice, sí, yo me hago cargo, pero se lo entrego a los privados para que se hagan cargo. Y eso es lo que esa relación tiene con la Constitución. Esa es como, oye, ¿por qué no se modifica? No me va a afectar. Es por eso. Porque la Constitución permite que un privado se pueda hacer cargo de derechos sociales. Entonces, ¿qué dice la gente? Yo quiero una nueva Constitución para que el privado no se pueda hacer cargo de esas cosas. Y ahí es cuando dice, oye, pero si es que así eso, reventáis Chile. Claro, se revienta. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que genera brecha de desigualdad y aparece la amenaza de que si pasa esto, nuestra compañía se va de Chile y si se va de Chile se mueren de hambre y empiezan las campañas de terror y la otra parte dice, no, es que tranquilo, no va a pasar nada y después empieza el mercado negro y se genera el quiebre total de la institución. Es por eso que genera tanto miedo hablar de hoy qué va a pasar cuando
si es que llega a pasar la convención, porque es complejo. Tanto derecha como izquierda tienen miedo porque no saben lo que va a salir. Es una bolsita negra y no sabemos qué va a salir. Sí, Eso. sí. Oye, mira, en relación a eso dice, entonces legalmente se podrían generar cambios en el sistema de pensiones. Claro, de hecho el sistema de pensión original ha sido modificado y ha sido ampliamente modificado. De hecho, partimos con un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual. Se ha discutido hace poco si volvemos al sistema de reparto, qué sistema es el apropiado, lo que dice el artículo. Se lo entregamos al Estado, se va a mantener el privado administrando esto. Sin ir más allá, el tema de las pérdidas de la AFP a los cotizantes no fue una idea del decreto 3500, se modificó estando ya en democracia, y en democracia se traspasaron las pérdidas de la AFP a los cotizantes, que es una cuestión que yo no sé cómo pasó. Creo que en ese tiempo faltó lo que hoy día tenemos de que la gente levantara la voz, porque si que la gente hubiera sabido qué se estaba discutiendo y qué se estaba aprobando, tengan por seguro que hubiera quedado el escándalo, porque nadie tenía idea que estaban traspasando las pérdidas de la AFP en sus inversiones. No sé si ustedes saben cómo se manejan, pero las AFP se manejan con fondos, el fondo A, B, C, D, cada uno con algunos riesgos más, riesgos menos, pero ellos tienen invertido su capital en varios lugares. Y en una estrategia política y económica, pero que fue brillante para ellos, lograron traspasar las pérdidas a los cotizantes. Y eso, entonces, respondiendo a la pregunta, claro, ¿legalmente se pueden hacer cambios? Sí, se pueden hacer cambios. Se pueden hacer cambios. Y si es necesario ir a la Constitución, las dos alternativas: o cambiamos la Constitución y agregamos ese punto, o a otra posibilidad es reforma de la Constitución y ver cómo se soluciona eso. Pero respondiendo a la pregunta, eso es más o menos, eh, o respondiendo a la pregunta, si efectivamente se pueden hacer cambios, y de hecho las AFP han sufrido cambios desde que se crearon hasta hoy día. Sí, o sea, y eso es transversal. Cuando ustedes le pregunten por un derecho social, el que sea, todo implica un gasto económico. Y una administración, no sé si alguien estudia administración pública, pero una administración, un tema de recursos humanos. Entonces, todo genera un desgaste. Y es lo que siempre se le ha criticado a Codelco incluso, porque no genera lucas. Al final se convirtió en que no se puede eliminar porque generan bienestar social a miles de familias. Pero bueno, la crítica está en eso, en que la Constitución hasta qué punto puede alcanzar o no esos derechos sociales, y la forma de ejecutarlo, porque puede tener mucha validez, y esto es importante que ustedes lo entiendan igual. La Constitución puede tener toda la validez, pero la eficacia es otra cosa, ¿ya? Las normas tienen validez y eficacia, es un principio básico. La validez dice relación con que, claro, nos dimos esta Constitución, todos votamos a prueba, aquí está, tomen. Nos dimos esta ley ordinaria, los diputados, senadores, aquí está, tomen. Pero la eficacia es cómo se materializa, cómo se estructura, cuál es la política que se utiliza para que eso llegue finalmente a mí, a mi abuelito, a mi mamá, a mis hermanos, a todos. Entonces, ¿cómo se produce eso? Con reglamentos, con decretos, con leyes ordinarias que no están en la Constitución. Entonces, esa materialización es la que cuesta, y es por eso que se dice que la Constitución no resuelve los problemas y no es una varita mágica, no es ese elemento que nos va a salvar la vida, no, porque después viene la articulación de la Constitución. Esos bracitos que van a ir saliendo vienen después. Y eso es lo que genera problemas con el actual modelo que tienen todos los derechos sociales, ¿ya? Porque claro, el Estado no cumple con lo básico, ¿ya? Entonces por eso la gente prefiere el privado, porque lo básico no se cumple en los hospitales o en los sistemas que tiene el Estado. Entonces usted dirá entonces la crítica al Estado que haga bien su pega. Y otros dirán, no, pero es que el privado eleva tanto el estándar que el Estado no puede competir. Y ahí comienza la pugna y ahí toman cada uno sus banderas y salen a marchar y se generan los conflictos. Pero eso es lo que ustedes tienen que entender. O sea, la lectura, ya sea la que sea, siempre se hace desde un punto de vista político, ¿ya? Porque genera la forma en cómo ustedes conciben el Estado, cómo ustedes conciben la división de los poderes del Estado. Si ustedes conciben la división de los poderes del Estado de una forma equitativa, van a empezar a considerar, oye, pero ¿y por qué el presidente tiene solamente atribuciones para dictar estas leyes y los diputados y senadores no? Oye, ¿por qué los tribunales de justicia tienen que ser designados tienen que los más altos están relacionados directamente con los diputados y los senadores? Y empiezan a criticarse algunas cosas y entonces no hay independencia. Todos se relacionan y todos se pelean con todos. Y más encima aparece el Tribunal Constitucional. Entonces, cuando ustedes comienzan a entender las definiciones básicas que les enseñamos al comienzo, que les transmití,
comienzan a desmembrar algunas cosas, o entonces esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien. Y si parten aún más de la base de que la división iglesia y Estado se llevó a cabo hace muchos años y los protestantes lucharon por eso, tal vez pedir que la iglesia sea el Estado está un poco fuera de foco, ¿no? Entonces, ojo con esa forma como están entendiendo el concepto, porque algunas personas creen que el Estado tiene que ser la iglesia y se olvidan de que la iglesia siguen siendo personas, no es Dios. Y se producen todos los vicios que se han producido a través del mundo y por los que luchamos tanto los protestantes. Entonces, por favor, conceptualicen bien eso en su cabeza. La iglesia no puede ser el Estado, ¿ya? Entonces, o un juego de palabras, el Estado de la iglesia. No puede ser, porque nosotros luchamos por eso. Sería retroceder 500 años atrás si es que creemos eso. Entonces, ojo con esos pensamientos que a veces escuchamos, que vemos y que hay pastores, líderes evangélicos que salen con la camiseta de Chile en 98 ahí a hacer aclaraciones que dicen, no, es que acá tenemos que velar por los principios. Claro, pero si tú empiezas a desmembrar con las definiciones que ya les dimos, lo que estás haciendo es que la iglesia sea el Estado. Y la iglesia no es Dios, la iglesia son las iglesias, el montón que hay, que somos chorrocientas. Entonces, ojo ahí. Y hay países en el mundo donde la iglesia es el Estado. ¿Quién sabe un ejemplo? La iglesia es el Estado en varios países del mundo. ¿Quién sabe? Actualmente, estoy hablando de ahora ya. Pregunta capciosa. Actualmente, un ejemplo claro son los países de Medio Oriente, donde la charia se convierte en la ley de las personas. Los países que profesan la religión musulmán, la religión, no puedo confundir esto, la religión islámica, generan esta confusión entre Estado y iglesia, y la iglesia. ¿Por qué? Porque la charia se convierte en un instrumento que regula las relaciones humanas. ¿Y qué pasa? Es cosa de prender la tele o ver un video y sabemos los fusilamientos, las violaciones a los derechos humanos, porque la iglesia es del Estado y no es Dios, son personas las que lo hacen, que se hacen entender como iglesia. Entonces, ojo con eso. También hay otros ejemplos también que podríamos ver. Antiguamente existían los reyes que generaban demasiado abuso, de hecho por eso nace la democracia, por eso nace todo lo que estamos viviendo, por los abusos que hacían los reyes, porque el rey, ¿quién lo nombraba? ¿Quién nombraba a los reyes? Dios. Ese era el argumento. Dios nombraba a los reyes, no a las personas. Entonces, esas críticas se van generando con el tiempo y generan discusiones. ¿Ya? Eso. En realidad, no sé, ¿alguien más va a preguntar algo? No, ya para cerrar, bueno, eso, básicamente. Yo tengo una pregunta. Ya, dale. Mira, está relacionado con el tema del voto, porque te obligan, si tú votas rechazo, te obligan a votar por un tipo de asamblea, ¿cierto? ¿Sí, Ya sí? sea mixta o constituyente. Entonces, si yo voto, por ejemplo, rechazo y no voto por la segunda papeleta, ¿el voto del rechazo igual queda aceptado? Sí. Es un solo plebiscito, pero con dos votos distintos. Tú puedes votar rechazo y dejar en blanco o anular la siguiente papeleta, y el voto de rechazo te lo van a contar igual. Son dos cosas distintas. Ahora, algunos dicen que es ilógico que alguien que va a votar rechazo lo obliguen a votar por la otra papeleta, pero igual tiene algunas consecuencias prácticas, porque, por ejemplo, te tendrán que preguntar, ¿usted va a votar apruebo o rechazo? Y finalmente el voto es secreto, pues entonces te tienen que entregar igual las dos papeletas, aunque parezca raro que si vas a votar rechazo tengas que votar por la otra, pero no te pueden preguntar, ¿usted quiere los dos o uno? Por consecuencias prácticas más que nada. Y en caso de que gane la prueba, para saber qué es lo que piensa la mayoría de la gente respecto a lo que se quiere, pero son cosas independientes. Así que tranquilo con eso, pueden votar. Ahora, ese problema lo tienen los que van por la opción rechazo, porque quien va por la opción apruebo, obviamente va a querer elegir una de las dos opciones de la segunda papeleta. Entonces, ¿Elo? eso, ¿sí? Más que una desventaja, yo creo que es una ventaja, ¿ya? Porque, bueno, todos saben acá que mi voto es nulo, pero en caso de que fuera por rechazo
y gana el apruebo, yo sigo siendo parte de Chile. Entonces sí tendría que elegir si quiero decidir por asamblea constituyente o convención constitucional. Entonces, más que un contrasentido es, ya, independiente si ganes o pierdes, en el caso de que llegue a ganar, también tienes el derecho de votar por cuál crees que va a ser la mejor forma de hacer la nueva constitución. Sí, sí, totalmente. Lo decía y se expresa de esa forma. Al final, igual en el caso de que no gane tu opción, si vas por el rechazo, igual se considera y te da la posibilidad de que en el caso de que gane la opción que tú no quieres, puedas participar en cómo quieres que se redacte la Constitución. Pues entonces, en ese sentido, tiene aplicabilidad, como decía el Gonza, tiene toda la razón. Bueno, eso. Creo que hemos podido hablar varios temas, incluso más de lo que teníamos presupuestado. Así es que creo que se cumplió el objetivo de informar. Ahora con todo lo que nosotros le entregamos, mi llamado, y sé que el llamado del Gonce igual y del equipo del Ley, es que voten a conciencia y que lo hagan con sabiduría como cristianos, como hijos de Dios. Oren por esto, oremos para que el Señor nos guíe. Y lo que hablábamos ayer en la pequeña pauta que teníamos con los niños, Gonzalo decía muy bien y lo quiero rescatar, es que si tú vas a votar por algo que eh, te produce un estado de no tener paz en ti, no lo hagas. Algo te está diciendo que no lo haga. Entonces obedezcamos también al espíritu si nos está alertando de algo. Entonces, insistimos, ustedes decídanlo, nosotros no les vamos a decir por qué votar, porque no le hemos tratado de exponer hechos objetivos, en algunos casos con algunas opiniones personales, pero que en lo absoluto han tenido la intención de inducir un voto. No ha sido ni mi intención ni la de Arturo, y creo que eso se ha notado, no hemos tenido la intención, por más que nosotros tenemos con Arturo, los dos tenemos claro cómo vamos a votar y cuál es nuestra preferencia, pero más allá de eso, no hemos inducido a que ustedes lo hagan de una u otra forma. Hemos tratado de poner hechos objetivos, de comentar algunos aspectos, y creo que se cumple el objetivo. Así que, insistimos, ustedes deciden por qué votar y háganlo como cristianos. No olvidemos que independiente de todo, primero somos hijos de Dios, somos cristianos, y tenemos que hacernos esa pregunta al ir a votar. Así que con eso cerramos. Gracias por quedarse, gracias por escuchar, por el respeto. Yo estoy seguro que acá tenemos varias opiniones y podemos discutir varios temas, pero lo entretenido de esto ha sido el respeto y la altura de miras para tocar algunos temas y ir respondiendo a preguntas. Así que eso se agradece, porque ustedes entran a redes sociales y no se encuentra lo que pudimos generar hoy día. Así que gracias. Y bueno, eso. Gonza, te despides tú para que cierres te dejo el cierre. No, gracias a ustedes, chicos, porque justamente por ahí alguien lo había dicho, básicamente están informando, no están diciendo vote por este o por este otro, sino que nos dieron una mirada objetiva desde el punto de vista del derecho. Gracias, porque es su trabajo. Es su trabajo y lo están regalando, lo están donando, así que se agradece un montón. Todo lo que se vio hoy día va a quedar en YouTube, lo vamos a subir. Y agradecerle a quienes participaron por participar de manera respetuosa. Bien dijo Kelo recién, imagino que hay de todas las posiciones acá, pero como dijo Kelo, lo que tiene que primar acá, ante todo, es que somos hijos de Dios. Más allá de lo que usted crea correcto votar, ya que de todos lados tiene un poco de bueno y un poco de malo, y en zonas grises, como decía Kelo, lo que tiene que primar es estar en paz con Dios. Así que nada, agradecerles a todos por participar, y a Arturo y Kelo por regalarnos esta información. Bueno, puede abrir su micrófono para despedirse, si así desea.
No sé si lo pueden abrir ellos automáticamente. Sí, no, mira, ahora voy a permitir. Yo sí puedo. Listo. Yo le quiero dar gracias a los dos por su tiempo, por su dedicación, por su profesionalismo, por la buena voluntad y la buena disposición también de responder las preguntas. Así que el Señor los bendiga mucho, que multiplique sus talentos y que Dios los siga usando tanto laboralmente como también en la vida eclesiástica. Es tan bonito cuando uno puede poner al servicio también la profesión y que ustedes nos orienten desde una mirada tan objetiva, con tanta sabiduría. Me da mucho gusto que el Señor esté formando jóvenes así, tan completos. Así que Arturo, Ezequiel, un abrazo y muchas gracias de verdad, porque son cosas que es un conocimiento específico y uno no lo maneja. Así que muchas gracias. Sí, yo quería igual agradecer en nombre de mis padres que, dada la hora, ya no aguantaron más y me dejaron sola. Así que, pero no, me decían que los habían visto a los dos así chiquititos y ahora así ya hombres con sus profesiones, ambos abogados, así que los felicitaban y bueno, sobre todo mi papá que estaba más viejo, entonces estaba sensible y los admira mucho, yo también. La verdad es que me da mucho gusto esta oportunidad y de verdad gracias. Se lo hemos dicho todo el rato, pero es algo que, como dijo Yanni, no tenemos acceso así como tan fácilmente. Y para mí, que se lo expresé al Gonza como hace un tiempo atrás, desde que se supo todo el plebiscito y todo lo demás que se venía ahora muy rápido, yo no tenía idea de nada. Yo venía así cero conocimiento, así muy, muy ignorante, por no decir tonta. Así que me siento muy feliz de que se haya dado esto y ya quedé más clara y ya no tengo miedo porque venía asustada y ahora ya me siento feliz. Así que gracias chicos y que el Señor les bendiga y les retribuya toda esta ofrenda que están dando porque es una profesión, es tiempo, es dinero invertido, así que el Señor les retribuya mucho, mucho, mucho más. Así